conforma un grupo de enfermedades en la cual tenemos que categorizar según el episodio clínico que se evidencia el paciente. Y no siempre va a ser por las recomendaciones que ella mencionar, sino que hay cosas que nosotros también debemos de tener una buena anamnesis para poder proyectarnos al diagnóstico que queremos. Muy bien, solamente para conocer conceptos generales, es que estos síndromes, tanto neurológico como artrítico, entran dentro del grupo de las llamadas glomerulopatías. Dentro de las glomerulopatías tenemos que se evidencian estructuras en general en las cuales pueden ser dañadas o alteradas por algún mecanismo, y estas al alterarse generan una disfunción de esto. Principalmente tenemos a los componentes del glomérulo, ¿no? Principalmente. Dentro de ellos tenemos que hay una célula principal, llamada también célula de unidad funcional. Tenemos a los podocitos, encargados en su base de que ellos van a evitar o forman parte de la barrera, la membrana basal, en la cual van a evitar que se filtren ciertas sustancias, principalmente proteínas. Luego de ellos también tenemos toda esta estructura de tejido mesangial, ¿no? El tejido mesangial que también forma parte del glomérulo, en la cual también sus alteraciones van a permitir que se filtren ciertas sustancias o inclusive puede generar células en las cuales no deben estar permaneciendo a nivel del examen de orina. Y principalmente tenemos al capilar, ¿no? Capilar estado a nivel del glomérulo, en la cual también potencia en cuanto a la filtración de ciertas sustancias, y la evidencia de que si este está dañado también podemos observar células hemáticas a nivel del examen de orina. Entonces, estructuras principales tenemos al podocito, al mesangio y al capilar. Esas tres estructuras son importantes para poder yo definir el síndrome nefrótico o nefrítico, y dependiendo de las estructuras o evidencia clínica es lo que voy a mencionar. ¿Pasa algo con la clase? Bien, eso es casi lo mismo. Entonces, definimos lo que son glomerulopatías. Es un compromiso de componentes del glomérulo de carácter diagnóstico clínico, laboratorial y anatomopatológico. Casi en su mayoría de las patologías o las enfermedades que hemos visto, ¿no? Siempre hemos recalcado que el diagnóstico de esas enfermedades son un diagnóstico clínico, porque esa es la medicina interna, es un diagnóstico clínico. Pero este grupo de patologías lamentablemente no es un diagnóstico clínico a un casi 60-70%. Lamentablemente estos diagnósticos se hacen mediante un diagnóstico anatomopatológico, en la cual se tiene que realizar una consulta de nefrología para que pueda realizar una biopsia renal. Lamentablemente también, además de eso, es que cuando nosotros hallamos estas patologías, ya es una enfermedad avanzada. Y cuando hay una enfermedad avanzada, lamentablemente el riñón ya no está dentro del parénquima normal, que debería ser superior a 15 centímetros del parénquima, 15 milímetros del parénquima. Esto ya tiene una reducción del parénquima, y ese es un criterio para poder desestimar en realizar una biopsia renal. Entonces casi la mayoría, para hacer un diagnóstico por medio de biopsia, ya es casi un medio ya tardío, porque el riñón ya se ha reducido el parénquima y ya no se podría realizar una biopsia basal. Mencionan que existe la característica de ser aguda versus crónica. Y aparte que en nuestro medio se considera que la nefropatía diabética e hipertensiva en su mayoría generan una glomerulonefritis. Entonces, aquí puede venir una cierta pregunta, ¿no? Si les preguntara la glomerulopatía o qué enfermedad genera con mayor frecuencia una glomerulopatía, en nuestro medio sería diabetes mellitus. Principal enfermedad que puede generar una glomerulopatía de tipo membranosa. Se menciona que la mayoría son asintomáticos, ¿no? Hasta que la enfermedad ya progrese y se vuelva crónica y recién puede generar síntomas. Y al momento del diagnóstico, como
estaba mencionando puede encontrarse en la enfermedad renal crónica, inclusive con necesidad de diálisis. Se considera como la segunda causa más común del estadio final de la enfermedad renal y se menciona en algunas literaturas que es más frecuente en varones. Pero eso va a depender de la patología que estoy hallando. Porque si encontrara una nefropatía o una glomerulonefritis por lupus, ¿sería la misma frecuencia que sea por varones? ¿Ustedes qué dicen? A ver, lo que ya están rotando en sus hospitales. ¿Han visto el lupus? ¿Algunos han visto el lupus? ¿Y el lupus quiénes han visto? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. Mujeres, ¿cierto? Entonces ahí cambia mucho la frecuencia. Las glomerulopatías en sí son frecuentes en varones, pero cuando hablamos de una glomerulopatía o lupus, ahí cambia ya el sexo, sería por mujeres. Muy bien, ¿qué concepto también debemos de conocer? Que es dependiendo de la lesión que se genera, ¿no?, a nivel del glomérulo, es que yo voy a también presentar una identidad. Por decir, si hay un compromiso glomerular, puedo encontrar que ese glomérulo esté dañado solamente en una parte o puede estar dañado en su totalidad. Como ustedes pueden ver ahí, dice un daño difuso y un daño focal. Si hay compromiso de algunas células que se encuentran en el glomérulo, esas pueden ser por un compromiso de proliferación o una acumulación de estas células que puedan generar un exudado. El otro es que hay un compromiso de daño celular, donde el daño puede ser visible mediante un microscopio, y cuando hay un daño microscópico se dice que es una necrosis. Pero cuando el daño es ultraestructural, donde ya se debe necesitar una electromicroscopía, esas normalmente suelen ser por un desorden a nivel de los pies podocitarios, ¿ya? Y a nivel también del daño membrana, de la membrana basal. Luego también puede haber cambios de los componentes glomerulares que no son células, como acumulación de ciertas sustancias de poliaginosis o depósitos de algunos inmunocomplejos que también van a generar daño a nivel del glomérulo. Ahora, esta clasificación es una clasificación de 2012, ¿ya?, en la cual todavía nosotros conservamos esta clasificación porque hay otra clasificación que salió en el 2017, pero es una clasificación anatomopatológica, en la cual no nos beneficiamos mucho nosotros como clínicos. Nosotros más nos basamos en esta clasificación porque aún todavía lo usamos en la parte clínica. Y tenemos a esta clasificación que se llama anormalidades sanguinarias asintomáticas. ¿En qué consiste eso? Que el paciente puede tener proteinuria o puede también tener hematuria, pero sin características de ser un síndrome nefrótico y ni tampoco tener características del síndrome nefrítico. ¿Ya? O sea, puede haber un paciente que esté perdiendo proteínas, sí, pero sin tener rango nefrótico. Puede haber un paciente que esté perdiendo sangre por orina, sí, pero sin rangos de ser nefrítico o características de ser nefrítico. Y estos además no se acompañan de un compromiso renal o que tenga edema o que el paciente tenga hipertensión. ¿Cuál es el otro concepto que tenemos? El síndrome nefrítico, que es el que vamos a ver, donde el paciente tiene hematuria con una característica de esas células hemáticas a nivel de la orina. Asociado a eso, el paciente presenta hipertensión. La otra clasificación es de un síndrome nefrótico, donde aquí hay pérdida de proteínas en rangos nefróticos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Luego tenemos estas glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y estas glomerulonefritis rápidamente progresivas son las que es consideradas las glomerulopatías agudas, donde inclusive estos pacientes pueden tenerse diagnóstico, ¿no?, y pueden fallecer en casi un mes o en menos de 2 meses. Ya son muy agresivas este tipo de patologías. Luego tenemos a la glomerulonefritis crónica, ¿no?, donde puede haber una persistencia de proteinuria sin o con hematuria, ¿no?, y el empeoramiento de la función renal suele ser progresivo.
Muy bien. Entonces, ese es un gráfico también donde nos enseñan a ver qué glomerulopatías se encuentran por cada lesión que evidenciamos en la estructura. Miren, si el daño es a nivel de las células mesangiales, encontramos que puede ser una nefropatía por inmunoglobulina A o por inmunoglobulina E. Y aquí también se encuentra que la nefritis lúpica clase 2 también puede ser un daño a nivel mesangial. ¿Qué otro más? Si el daño es a nivel epitelial, puede ser que la patología sea una nefropatía membranosa o una enfermedad de cambios mínimos o una glomerulosclerosis focalis secretaria. Pero miren, aquí también tenemos a la nefritis lúpica clase 5. Acuérdense que la nefritis lúpica se divide según el grado o según el estadio, que son 5 estadios. Aquí, la nefritis lúpica estadio 2 puede dañar el mesangio. Si este ya avanza y está en un estadio 5, ya no solamente daña el mesangio, sino también células epiteliales a nivel glomérulo. Y si el daño es endotelial, entonces puede ser por una glomerulonefritis asociada a las infecciones. Pero miren, también aquí tenemos a la nefritis lúpica. ¿Pero en qué estadio? Estadio 3 y estadio 4. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este gráfico? Es que la nefritis lúpica no se concentra en solamente un daño estructural a nivel glomérulo. Puede dañar tanto el mesangio, células epiteliales y células endoteliales. Entonces, si yo preguntara qué patología o qué glomerulopatía puede generar daño estructural masivo o difuso, ¿quién sería? La nefritis lúpica. Muy bien. Antes de pasar a lo que es un síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, cuando yo les hablo de síndrome nefrótico, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Cuál es lo primero que se le viene a la cabeza? Proteinuria. Proteinuria. ¿Qué más? ¿Qué más? Hipercolesterolemia. ¿Qué más? Hiperlipidemia. Hipercolesterolemia. Hipoalbuminemia también. Hipoalbuminemia. ¿Qué más? Edema. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene a la cabeza cuando ustedes hablan de síndrome nefrótico? Eritrocitos dismórficos. ¿Qué más se le viene a la cabeza cuando hablan de síndrome nefrótico? Si me contestan esto es porque ustedes ya están viendo entonces en la parte de la práctica. Por ahí habrán solicitado perfil de coagulación también. Estos pacientes también tienen trastorno de la coagulación. Muy bien. Y si yo les hablo de síndrome nefrítico, ¿cuál sería lo que ustedes podrían asimilar cuando les hablo de síndrome nefrítico? Hematuria. Proteinuria. ¿Cómo? Hipertensión. ¿Qué más? Hipertensión. Eritrocitos dismórficos. Muy bien. Entonces, creo que cuando nosotros asimilamos el síndrome nefrótico son tres cosas importantes, ¿no? El edema, la proteinuria y las hiperlipidemias. Y cuando hablamos de un síndrome nefrítico, hablamos de hematuria e hipertensión. Pero ahora mi pregunta es, si ustedes me hablan de proteinuria en un síndrome nefrótico, ¿toda proteinuria es un síndrome nefrótico? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿es normal que yo pierda proteínas por la orina? Si les pusieran una pregunta esa en el examen, en verdadero o falso, ¿es normal que una persona pierda proteínas por la orina? ¿Verdadero o falso? Para el punto del 11. ¿Cuál sería? Yo digo que falso. ¿Qué dicen ahí, chicos? ¿Es normal que una persona pierda proteínas? A ver, cópiense, miren. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Normal? De 8 a 10 miligramos. De 8 a 10 miligramos en 24 horas. O sea, ¿que es normal que una persona pierda proteínas? Sí, sí es normal. Pero no una cantidad en la cual ya me indique que hay un daño renal. Entonces, hablemos primero de lo que es proteinuria. Y antes de marcar eso, ¿toda hematuria será sinónimo de decir síndrome nefrítico? No, ¿no es cierto? Entonces, creo que esos dos componentes también debemos de saber antes de continuar con la clase de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico.
Y el síndrome de proteinuria, decimos entonces que en condiciones normales se implican en glomérulos proteínas de bajo peso molecular y pequeñas cantidades de albúmina. La mayoría de las proteínas filtradas son absorbidas y catabolizadas en el túbulo proximal y son una mínima cantidad que es excretada en la orina. Ahora, hay proteínas que se excretan por células tubulares. Dentro de ellas, la más representativa, la CAM-porfa. ¿Alguien me puede decir qué es una proteína de CAM-porfa? A ver. ¿Quién me dice que es una proteína CAM-porfa? Y le damos 2 puntos en el vasito de video. A ver. Proteínas CAM-porfa. Las proteínas CAM-porfa son una proteína que se produce a nivel del asa ascendente del gene, ¿ya? En el túbulo de asa ascendente del gene, y en una cierta cantidad también en la primera porción del túbulo colector distal. ¿En qué consiste esta proteína? Es una proteína antimicrobiana, así se le conoce, proteína antimicrobiana. ¿Por qué se dice que es antimicrobiana? Porque esta proteína se produce cuando observa que hay una bacteria que está a punto de infectar vías urinarias bajas. Dentro de ellas su frecuencia, ¿a quién atrapa? Al E. coli. Con mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces esta proteína lo que hace, capta una de sus células de este E. coli, lo envuelve y hace que esta proteína se enrolle y luego se elimine por la orina. Y la presencia de CAM-porfa nos dice eso, que hay una infección del tracto urinario bajo. Muy bien. Entonces, este cuadro nos saca de esa duda de saber si es que hay proteínas que se pueden eliminar en una persona sana, ¿no? Y miren que cuando yo evalúo proteinuria en un paciente o quiero saber si se pierden proteínas en la orina, realizo básicamente 4 exámenes. Uno, solicitar proteinuria de 24 horas, ¿no? Lo otro, ese es albúmina en 24 horas. Lo otro es pedir la relación albúmina-creatinina en la orina. Otro es una tira reactiva de que me detecta pérdida de proteínas. Y lo otro es pedir proteinuria en 24 horas. Entonces, ¿cuántos exámenes se conocen para yo saber si pierdo proteínas por la orina? Son 4. Albúmina en 24 horas, relación albúmina-creatinina en la orina, tiras reactivas de proteinuria y proteinuria de 24 horas. Entonces existen 4 exámenes para yo saber si pierdo proteínas por la orina. Muy bien. ¿Cuánto es el valor que debo de esperar en un paciente normal? En una persona normal. Si yo solicito albuminuria en 24 horas, ¿cuánto es lo normal? De 8 a 10 miligramos en 24 horas. Doctor, y si yo pido de albúmina en relación creatinina, debe ser menos de 30 miligramos en gramos. Doctor, voy a estar en mis serums y solamente tengo tiras reactivas para proteinuria. Perfecto. En esas tiras no debe haber presencia de proteinuria. Solamente en las tiras reactivas se cataloga que esa prueba debe ser negativa. Muy bien. Doctor, y si pido proteinuria en 24 horas, miren cuál debe haber. Menos de 150 miligramos en 24 horas. Esa cantidad es normal para mí, para que yo diga que en realidad el paciente puede tener proteínas dentro de su rango normal. Pero hay casos en los que se le conoce como microalbuminuria. O sea que ya se está perdiendo una cantidad de proteínas que no es normal. Esto ya no es normal. Si pido albuminuria en 24 horas, ¿cuándo se considera microalbuminuria? Entre 30 a 300 miligramos en 24 horas. Si yo pido la relación albúmina-creatinina, sería entre 30 a 300 miligramos por gramo. Doctor,
Y en las tiras reactivas, ahí sí debes tener al menos una cruz o un tras, le decimos nosotros en la tira reactiva. Doctor, y en proteinuria de 24 horas, ahí sí debe ser negativo, porque estás contabilizando albúminas, no proteínas en total. Muy bien, ¿y cuándo definimos proteinuria? Definimos proteinuria que cuando tú pides albuminuria en 24 horas, este debe ser más de 300 miligramos en 24 horas. En la relación albúmina y creatinina debe ser también más de 300 miligramos por gramos. En las tiras reactivas ya debes encontrar por lo menos 3 cruces de presencia de proteínas. Y en proteinuria de 24 horas, más de 150 miligramos en 24 horas. Entonces, esos son rangos en los cuales yo puedo saber si mi paciente es normal, si está en microalbuminuria o está en proteinuria. Ahora, ¿cómo es que yo pierdo proteínas? O sea, ustedes que están sentados aquí, ¿habría una forma de que ustedes pierdan proteínas? O sea, si están sentados, les da ganas de ir al baño como la delegada, se va, y ustedes creen que al momento de que vaya a orinar pueda perder proteínas, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, ¿cierto? Porque de repente ni siquiera se ha hidratado, ¿no? Se ha puesto tan densa por el pasito, de repente no le quiere subir un poco más, se estresa y eso también puede ser pérdida de proteínas. Y a esas pérdidas de proteínas que se generan por algún estrés, por alguna acción que yo genere, se le llama proteinurias transitorias. Proteinurias transitorias. Miren en qué casos se puede ver. En casos de ejercicio, en caso de fiebre, en una infección urinaria también se puede generar proteinuria, pérdida de proteínas, pero de forma transitoria. ¿En qué casos más, doctor? En el caso de convulsiones. ¿En qué casos más? En insuficiencia cardíaca. Esos son otros casos que me generan proteinuria transitoria. Y miren que también puede haber proteinurias ortostáticas, ¿no? Por el cambio de posicionamiento también pueden generar pérdida de proteínas. Pero eso básicamente sucede en adolescentes altos que no generan o que no son presuntivos de padecer una enfermedad llamada acromegalia. Muy bien. Entonces, esas son pérdidas de proteínas de forma ocasional, ¿no? Pero luego tenemos pérdidas de proteínas sí por un daño estructural a nivel renal. ¿A nivel de dónde? A nivel glomerular o a nivel tubular. ¿Sí? A nivel glomerular y a nivel tubular. En la clase de hoy, el síndrome nefrótico, ¿cuál creen que nos importaría? ¿Del daño glomerular o del daño tubular? El glomerular. Del glomerular, ¿cierto? Muy bien, pero miren qué patologías me puede dar pérdida de proteínas a nivel tubular. Dentro de esas, el más frecuente, síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi es una pérdida de proteínas a nivel tubular. ¿En qué consiste este síndrome de Fanconi? Consiste en que el paciente presenta una acidosis tubular tipo 2 a nivel del túbulo proximal. Acidosis tubular tipo 2 a nivel del túbulo proximal. ¿Qué sucede en esos casos? A nivel del túbulo proximal se reabsorbe la mayor cantidad de electrolitos. Este es el glomérulo. Y una vez que se filtra, pasa por la primera célula, que es la célula proximal. Normalmente por el glomérulo se va a filtrar sus electrolitos como sodio, potasio, cloro, puede haber inclusive calcio, puede ser fósforo y hasta la glucosa. Pero ¿qué sucede en el síndrome de Fanconi? Esta célula proximal normalmente debería reabsorber todos esos electrolitos. ¿Para qué? Para que luego, a nivel del asa ascendente de Helen, algunos se excreten y otros más se reabsorben. Y a nivel del túbulo
colectocristal, algunos también se excreten y otros se reabsorben. Así es la función tubular a nivel renal. Pero principalmente en la célula, en el túbulo proximal deberían reabsorberse en su mayoría estos electrolitos. ¿Qué pasa en el síndrome de Fanconi? En el síndrome de Fanconi lo que sucede es que esta célula está dañada. Está dañada. Y como está dañada, entonces todos los electrolitos, cuando van a eliminarse, ¿no? Pierden todos los electrolitos. Todos los electrolitos se pierden por orina. Todos, en su mayoría, se pierden por orina. Entonces, usando el raciocinio que estamos diciendo, si todos los electrolitos se pierden por la orina, a nivel sérico, o sea, a nivel sanguíneo, ¿yo qué esperaría de este paciente? A ver, si este paciente está perdiendo electrolitos por la orina, por ese daño tubular, a nivel sérico, o sea, sangre, ¿yo qué esperaría encontrar en este paciente? Vamos chicos, a ver, ¿qué esperaría encontrar en este paciente? Ya, 2 puntos para el pasito. ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? Hipocalemia, muy bien. ¿Cómo es el apellido? Ya, muy bien. Hipocalemia, ¿qué más esperaría? ¿Quién dice hiponatremia? Hiponatremia. pH ácido. pH ácido, ¿pero en dónde? ¿Sérico o orina? Orina. Sérico. Sánchez. ¿Qué más esperaría? Ya hemos dicho hipocalemia, hiponatremia, ¿qué más esperaría? A ver, levante una mano, a ver. Hipomagnesemia. Hipomagnesemia, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Escate. ¿Ah? Escate. Ya, muy bien, ¿qué más esperaría? Hipopotasemia. Hipopotasemia. No te escucho. Hipoglucemia. Hipoglicemia, muy bien. Hipoglicemia. ¿Qué más esperaría? ¿Cuál es tu apellido? Hipme. Quilme. No, hipme. Hipme. Muy bien. Hipopotasemia. Y ya está, hipocalemia. Hipofosfatemia. Hipofatemia, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Candela. Candela. Muy bien. ¿Qué más encontraríamos? A ver. Hipocalcemia. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Carvajal. ¿Qué más? Hiponatremia. Ah, hipocloremia. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Jerónimo. Muy bien. ¿Algo más? Hipocloremia. Ahí está todo ya. ¿Qué más? Hipoxemia. Ahí la doctora dijo acidosis. Pero acidosis a nivel de dónde? Sérico, urinario. Urinario. ¿Usted qué dijo, doctora? ¿Qué dijo? Usted me dijo acidosis, ¿no? Sí, pero Urinario, dijiste. Es una acidosis tubular proximal. Acidosis tubular proximal. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, doctora? ¿Cómo? Escate, ya me puso. Ahí es donde estás. También. Muy bien. Ahora, doctor, ¿pero por qué la acidosis? Porque el bicarbonato nosotros no lo producimos ni se filtra.
el bicarbonato se produce a nivel del túbulo proximal, porque a este nivel entra el ácido carbónico. El ácido carbónico, cuando ingresa a nivel del túbulo proximal, ahí recién se produce el bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Que el bicarbonato que se ha producido también a nivel del túbulo proximal se pierde. Y como se pierde, entonces el bicarbonato se elimina también por orina y se genera una acidosis tubular, porque no hay una pérdida de bicarbonato que debería mantenerse a nivel del túbulo proximal. Muy bien, entonces cuando yo le hable de síndrome de Fanconi, es todas esas características que hemos dicho. ¿Ya? Y si les viene un caso clínico similar a ese, ya creo que van a saber qué diagnóstico es. Pero de repente la pregunta puede ser con trampa. ¿Por qué? Porque puede ser que les diga, y esta es una sospecha de una proteinuria de origen glomerular. ¿Y ustedes qué van a poner? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque estamos diciendo que ese tipo de proteinuria es de origen tubular. Muy bien. Y luego tenemos la otra proteinuria, que es a nivel glomerular, que es la que ya vamos a mencionar. Ahora, hablamos de lo que son hematuria. Hemos dicho que no toda hematuria es por síndrome nefrítico. Muy bien, entonces, las hematurias pueden ser variables, ¿no? Pero hay dos cosas muy importantes que me gustaría saber en hematuria. Si es hematuria, que es presencia de hematíes en la orina, ¿qué forma tiene o qué estructura tiene? Y si a mí me datan en el examen de orina que es una célula hemática, pero de una característica se le dice dismórfica, o sea que no tiene forma, ese hematíe es de característica netamente glomerular. Entonces eso me indicaría que esa presencia de hematíe sí puede ser por síndrome nefrítico. ¿Qué otra característica también tiene? Bueno, que ese hematíe no sea de esa forma, que no sea dismórfico, sino que sea una hematíe de forma normal, que tenga sus contornos normales, o que no tenga ruptura a nivel de la pared. Entonces, es ahí donde empleamos este algoritmo, que también es parte de preguntas de exámenes. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con mi paciente que ingresa con hematuria? A ver, razonemos un poco en este caso. Ingresa mi paciente varón de 58 años, ¿no? Sin antecedente de importancia, ¿no? Pero te menciona que de un momento a otro observa a nivel del urinario que presenta orina por rasgos sanguinolentos y no coágulas, solamente menciona que tiene orina por rasgos sanguinolentos. Entonces, ¿cuál sería tu primera impresión en este paciente que no tiene antecedente de importancia y te dice que está orinando de color rojo o como si fuera sangre? ¿Cuál sería lo primero que deberías hacer? ¿Cuál sería tu primer plan de trabajo en este paciente con hematuria? Porque ya estás catalogando como hematuria, ¿cierto? ¿O alguien acá orina como sangre? No creo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu primer plan de trabajo en tu paciente que tiene hematuria? Viene a tu consulta y te dice que tiene orina como rojo o como si fuera sangre. ¿Cuál sería tu primer plan de trabajo? ¿Cómo? Ya, pero estás en un hospital grande que te puede dar más que una tira reactiva. ¿Cómo? Uroanálisis. Tu examen de orina normal. Uroanálisis. Para saber qué cosa, porque de repente tu paciente viene diciéndote que tiene esas características, pero tú no las viste. Esa información ha sido subjetiva, no objetiva. Entonces, como tú quieres ser objetivo, te pides un examen de orina para ver si es que en realidad es hematuria, sí o no. Y en ese examen de orina tienes dos posibilidades. Que el patólogo te diga, bueno, la cantidad de hematíes que he encontrado tiene la forma dismórfica o tiene una forma normal.
Entonces, si tú ves que es una célula hemática dismórfica, lo primero que debes pensar es que sea de origen glómerular. Pero acá viene lo otro, que en realidad no sea de esa forma dismórfica, sino tenga una forma normal. Entonces, ¿cuáles serían tus primeras posibilidades? Una de ellas sería I, ¿no? Uno de esos sería I. Entonces, ¿qué más indagarías si quieres saber si es una infección urinaria? Clínicamente, el anamnesis. ¿Qué más le preguntarías? Disuria. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Polaquiuria. ¿Cómo se define polaquiuria? ¿Qué? Aumento de la frecuencia de reproducción urinaria, ¿no? ¿Qué más? Tenesmo vesical. Tenesmo vesical. ¿Cómo yo defino el tenesmo vesical? Va al baño y siente que no ha orinado completo. Muy bien. Sensación de que aún queda la vejiga libre y que no ha podido descargar todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra sintomatología más pediríamos? A ver. Dolor suprapúbico. Muy bien. ¿Qué otra cosa más? Ya hemos dicho disuria. ¿Qué más? Dolor lumbar, ¿no? Dolor lumbar. ¿Qué más? Esencial. Litiasis urinaria. ¿Ah? Ya, pero eso más que todo va por una litiasis urinaria. Fiebre, exacto. Ahora, ¿qué en particular tenemos en este paciente? Yo les he presentado a un paciente varón de 58 años. ¿Ustedes creen que un varón de 58 años me va a venir con esa clínica de disuria, tenesmo vesical o polaquiuria? No, porque normalmente los hombres no hacen infección del tracto urinario bajo. Los que más hacen infección del tracto urinario bajo son las mujeres, ¿no? Los varones normalmente hacemos infección del tracto urinario alto. Entonces, los varones no te van a venir diciendo disuria, polaquiuria ni tenesmo vesical. Ellos que van a venir diciéndote que tienen fiebre y dolor lumbar, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces le pides un examen, ya le pides el examen de orina, dice que tiene hematuria. ¿Y qué más deberías pedir? Si quieres confirmar tu examen de tu infección urinaria, ¿qué más deberías pedir? Un urocultivo, ¿no? Urocultivo. Muy bien. Pero vamos a suponer que ese paciente no te dice nada de lo que tú has mencionado. No tiene tenesmo vesical, no tiene disuria, no tiene dolor lumbar, no tiene fiebre. ¿Cuál es tu siguiente posibilidad diagnóstica? Vamos a suponer que el urocultivo salió negativo. Litiasis urinaria. Muy bien. ¿Y cómo preguntarías esa litiasis urinaria a su clínica? ¿Cuál es la clínica de litiasis urinaria? Clínica. Manifestaciones clínicas. Dolor. Tienen una forma específica. Tipo cólico. Dolor tipo cólico, muy bien, cólico. O inclusive mencionan que también es hipurente, ¿no? Hipurente, eso es cuando se moviliza el cálculo. Muy bien, ¿qué otra cosa más? Es un dolor que inicia en dónde y termina en dónde. En el flanco derecho y termina en la parte. Chicos, atrás, pero traen más médico. Es un dolor lumbar hacia flancos y se irradia hacia. Normalmente en las mujeres se irradia hacia los miembros inferiores. En el hombre se irradia hacia la región testicular. ¿Ya? Entonces, esa es la característica de una litiasis urinaria: dolor lumbar que se irradia hacia los flancos y se irradia hacia los miembros inferiores en el caso de mujeres y por el caso de varones hacia la región testicular. Pero ojo que también me han llegado pacientes mujeres que mencionan que el dolor se irradia hacia los labios mayores. Puede ser, sí, se han escrito casos en que los pacientes pueden mencionar eso. Muy bien, entonces si tú sospechas de una litiasis urinaria, decimos que es un cálculo de la litiasis urinaria,
¿Qué deberías pedir? Ya pediste ese examen de orina, que salió hematías en gran cantidad. Para confirmar tu litiasis urinaria, ¿qué debes pedir? Ecografía. Estás en un hospital grande, puedes enviar. Radiografía. ¿no? Una tomografía de vías urinarias. Pero acá viene la pregunta clave. La tomografía urinaria, ¿lo pedirías con contraste o sin contraste? Sin contraste. Muy bien. ¿En qué caso pedirías entonces una tomografía urinaria con contraste? Para ver que esté. ¿Cuándo pedirías tomografía urinaria con contraste? Cuando sospeches de alguna masa o un absceso a nivel renal, ¿no? O abscesos que colinden en la vía urinaria y que eso te esté generando un neuropatía obstructiva. Solo en esos casos pedirías con contraste. Muy bien. Ya vistes que puede ser eso. Vamos a suponer que hiciste la tomografía y salió negativo. Ya no sabes qué hacer ahora. ¿Cuál es tu siguiente resolución diagnóstica de este paciente? Cáncer. Ya descartaste infección urinaria, ya Cáncer. descartaste litiasis urinaria. Cáncer ya. En el caso de varón, ¿qué sospecharías? Paciente de 58 años, Prostática. hiperplasia prostática o, en su caso más extremo, Cáncer. prostático. ¿Y para eso qué pedirías? Ay, ¿cómo se llama este marcador? Primero, ¿qué harías en un paciente con sospecha de cáncer prostático o de hiperplasia prostática? ¿Qué pedirías? ¿Qué harías primero? Tacto rectal. Muy bien, ¿no? Tacto rectal. Y lo que sí se menciona es que cuando nosotros hacemos tacto rectal hay tres cosas que debemos saber. Se dice que cuando tú haces el tacto rectal, la consistencia que debería tener es como si te estuvieras tocando la punta de la nariz, ¿no? Si te palpas la próstata como si fuera la consistencia de tu mentón, sospecha en HBP. Pero si palpas la próstata y tiene consistencia como tu frente, piensa en cáncer prostático, ¿no? Cáncer prostático. Muy bien, ¿qué más pedirías para sospecha de cáncer de próstata? Marcadores ¿Qué tumorales. pediríamos? Marcadores tumorales. ¿Ah? Marcadores tumorales. No necesariamente. ¿Cuál? A ver, ¿qué pediríamos? PSA, ¿no? PSA total, PSA libre, ecografía prostática, todo eso. Muy bien. Entonces, básicamente, este algoritmo es para que ustedes puedan aclarar mejor la mente cuando ustedes vean un paciente con hematuria, para que no se queden que siempre el paciente con hematuria es un síndrome nefrítico. Muy bien. Ahora, hay algunas características que te mencionan, ¿no? A nivel físico en cuanto a la hematuria de origen glomerular y otras extraglomerular. Y aquí viene que las hematurias de origen glomerular son de color rojizo, marrón o su famosa nombre le dicen en característica de Coca-Cola, así como el color de la Coca-Cola. Hay más del 70% de hematíes dismórficos, pueden asociarse a proteinuria y también a cilindros celulares. Ojo que para que yo también pueda confirmar que es de origen glomerular, más allá de que yo vea los hematíes dismórficos, también se evidencia cilindros hemáticos. Si yo veo cilindros hemáticos y hematuria dismórfica, ese es de origen glomerular. Bueno, y aquí tenemos otras características. Miren que a nivel glomerular tenemos otras enfermedades de importancia. Si es a nivel ureteral, cálculos urinarios, infecciones, traumas o hasta tumores, ¿no? Dimorfismo sexual, puede ser también por algún problema de próstata, vaginal, endometriosis, entre otros. Muy bien, ahora sí, hablemos del síndrome nefrótico. ¿Cuándo hablamos del síndrome nefrótico? Cuando hay un daño glomerular con proteinuria, más de 3.5 gramos por decilitro, o proteinuria, proteína citrulina urinaria más de 3 gramos en gramo. ¿Ya? Esa es una definición de proteinuria de 24 horas.
de síndrome nefrótico. Frecuentemente, ¿quién? En varones, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos el hecho de que también esta fisiopatología de síndrome nefrótico se debe a las siguientes cosas, ¿no? Puede verse por una podocitopenia. ¿A qué se debe la podocitopenia? La podocitopenia es una reducción no solamente de números de los podocitos, sino también de la funcionalidad. ¿Ya? Luego hay alteración de la integridad de la hendidura diafragma, o sea que la membrana se empieza a desintegrar, ¿no? Y empieza a generar poros para que pueda atravesar o pueda generarse mayor filtración de ciertas sustancias. Se genera producción de mediadores inflamatorios y con eso conlleva la albumina. Ahora, en un paciente con síndrome nefrótico hemos dicho entonces que debe haber presencia de otros factores más. Uno es el edema. Principalmente pacientes que vienen con edema en miembros inferiores que han ascendido, ¿no? Y que pueden llegar hasta la región facial y cuando engloba también el miembro superior y engloba casi todo el cuerpo, ¿cómo se llama eso? Anasar. Pero ese edema tiene dos teorías de cómo se produce ese edema. Y ahí tenemos la hipótesis del edema underfield o el edema del overfield. ¿Alguien conoce estas teoremas o estas teorías de por qué se produce el edema en síndrome nefrótico? Por la alteración neurostática. ¿Alguien sabe? ¿Qué dice la teoría de underfield? O también llamado edema osmótico. Esto se debe a que debido a la pérdida de proteínas, principalmente la albúmina, ustedes saben que la albúmina regula la presión oncótica. Entonces, cuando se pierde albúmina, reduce también la presión oncótica. Y al reducir la presión oncótica, entonces hay una extravasación. ¿De dónde? Del vascular hacia el intersticio. Entonces, esa salida de líquido que se va al intersticio se empieza a acumular líquido a ese nivel. Pero entonces, esa reducción del flujo sanguíneo por ese vaso genera una respuesta. ¿Cómo se llama esa respuesta? ¿Cómo? ¿Anemia? No. Genera una respuesta. Mediador endocrinológico. ¿Cómo se llama? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y también genera una respuesta simpática. Entonces, ¿en qué consiste esa respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Es que va a generar que se trate de absorber lo más que se pueda de sodio que se pueda perder. Y al generar esa retención de sodio y esa retención de líquidos también, eso va a hacer que el paciente exacerbe más el edema y empiece a ascender hacia toda la región del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esa es la teorema del underfield, debido a la disminución de la presión oncótica por albuminuria o pérdida de albúmina, ¿no? Que genera el edema. Y el otro edema, la otra teoría es el overfield. El overfield se consiste en que hay un daño estructural en el riñón, y ese daño estructural del riñón hace que imposibilite la retención de sodio. Por lo tanto, el paciente empieza a perder sodio, ¿no? Y el riñón, al querer tratar de evitar de que se pierda, empieza a retener la mayor cantidad de sodio que pueda. Pero ese abuso de retención de sodio va a generar que el paciente también tenga hipertensión. Por eso es que tanto la teoría de underfield como el overfield, al final su conclusión de ellos es que van a retener sodio. Pero ¿cuál va a ser su consecuencia? Que al final el paciente también haga hipertensión. Por eso los pacientes con síndrome nefrótico, una característica añadida a ellos es que pueden tener también hipertensión. O sea que la hipertensión no solamente se produce o se ve en el síndrome nefrítico, también puede verse en el síndrome nefrótico. Muy bien. Entonces, cuando tú
tenga sospecha paciente de síndrome nefrótico, vas a pedir otros exámenes más allá de la proteína en 24 horas. ¿Qué más vas a pedir? Vas a pedir un perfil de coagulación. ¿Con qué finalidad? ¿O por qué pedirías un perfil de coagulación en un síndrome nefrótico? Porque justo estos pacientes con síndrome nefrótico tienen una alteración que genera factores procoagulantes y disminuyen o pierden factores anticoagulantes. ¿Cuáles son el aumento de factores procoagulantes? El fibrinógeno, factor 8 y factor 1 de plasminógeno. ¿Y qué factores anticoagulantes se van a perder? La antitrombina 3 y el plasminógeno. Esta característica le hace que el paciente tenga riesgo alto de generar trombosis. Por eso que la mayoría de los pacientes con síndrome nefrótico hay que anticoagularlo. Puedes anticoagularlo de manera profiláctica o de manera usual o activa. Muy bien. ¿Qué más vas a pedir en tu paciente con síndrome nefrótico? Vas a pedir un perfil lipídico. Un perfil lipídico. ¿Por qué? Porque estos pacientes generan hiperlipidemia. La pregunta es, ¿por qué mi paciente con síndrome nefrótico tiene colesterol alto? ¿O por qué hace todo este perfil lipídico alto, alterado? ¿Por qué? ¿Cómo? Hay aumento de la lipoproteína y lipasa, ¿no? Es por la disminución que hay de la albúmina en realidad. Y el hígado, o sea, es necesario que produzca algún tipo de proteína y él produce lipoproteínas. Y la lipoproteína aumenta el transporte de triglicéridos y colesterol. Muy bien. Uno de esos, el mecanismo que habla su compañera, es el poco transporte que se genera a nivel del receptor del hígado para que se pueda metabolizar. Uno de esos es eso, ¿no? Hay una pérdida de receptores para su transporte y poder ser metabolizados. Lo otro es el aumento de su producción, de este colesterol. Y por último, es la disminución del clearance o eliminación de estas lipoproteínas que se generan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si mi paciente tiene riesgo de hiperlipidemia, habría que darle un medicamento, un hipolipemiante, como cuál? Atorvastatina o las estatinas en sí. Muy bien. Ojo que también estos pacientes pueden generar infecciones. ¿Y por qué generarían infecciones estos pacientes? Porque se pierde una inmunoglobulina muy importante en estos casos. ¿Cuál sería? La inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es la que más se pierde en el síndrome nefrótico y por eso el paciente puede generar infecciones de manera recurrente. Muy bien. ¿Qué más puede generar? Anemia, porque se pierde ferritina. Puede generar hipocalcemia, porque pierde también vitamina D. Y en algunos casos puede generar hipotiroidismo. Muy bien, pues esta es la clínica, ¿no? Del síndrome nefrótico. Miren que el edema llega a ser hasta tan inmenso que puede generar una fobea de ¿cuántas cruces le pondrán ahí ustedes? 3 cruces más o menos, ¿no? Y el edema puede generar o puede descender hasta la región facial e inclusive puede generar, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Derrame pleural. Muy bien. Y puede generar estas líneas transversales que vemos a nivel de la uña. ¿Cómo se llama ese signo? ¿Cómo? Líneas de muerte, ¿no? Líneas de muerte. Muy bien. Ahora, ¿qué glomerulopatías se encuentran en el nivel del síndrome nefrótico? Entre ellas las principales, la nefropatía de cambios mínimos. ¿Frecuente en quién? En niños. ¿Y también puede ser en adultos? ¿Puede haber en adultos cambios mínimos, sí o no? Sí, pero... ¿Puede haber cambios mínimos
adultos, ¿sí o no? ¿Se han llevado ya glomerulopatías ustedes? Pero solamente hace niño, joven, adulto. ¿Ah? Solo niños, seguro. En un 5 a 10% se puede presentar también en adultos, pero no en cualquier adulto, en adultos pasados los 60 años. 60 años. Los cambios mínimos no es exclusivo de niños, también puede presentarse en adultos. Entonces, por ahí una pregunta que les haga acerca de eso, ya saben que no es exclusivo de niños. Y esta glomerulopatía tiene una particularidad en cuanto a su tratamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es la particularidad del tratamiento de estos pacientes de cambio mínimo? Corticoides. Corticoides, ¿no? Son muy sensibles a la corticoterapia. Muy bien. Luego tenemos la glomerulonefritis focal y secundaria o esclerosante y las membranosas. Hay una discusión, porque en el 2018, hasta el 2018 se decía que la más frecuente era la glomerulopatía membranosa. Actualmente está en boga porque también empieza a ascender la incidencia de la focal y segmentaria. ¿Por qué? ¿Por qué está empezando a ascender esa incidencia de la focal y segmentaria? Porque ahora se están viendo más casos de pacientes con infección por hepatitis C y también hepatitis B. Y estas son infecciones que pueden generar una glomerulonefritis focal y secundaria. Pero hasta la fecha, si tuviera que preguntar en la parte de examen como parte teórica, la más frecuente sigue siendo la membranosa. La membranosa, ¿ya? Que se encuentra entre varones de 50 a 60 años. Y estas pueden ser tanto primarias y secundarias. En un 75% suelen ser primarias y en un 25% suelen ser secundarias. Ahora, doctor, ¿cómo hago para yo saber, sin necesidad de hacer biopsia, yo diagnosticar una glomerulopatía membranosa? ¿Existe esa posibilidad? Si yo desde el inicio de la clase les dije que la mayoría de estos diagnósticos se hacen por biopsia. Entonces, existe la posibilidad que haya alguna glomerulopatía que lo pueda diagnosticar de forma sérica, o sea, que le saque sangre y pueda dosar y decirme que es una glomerulopatía membranosa. Diría que sí. ¿Existe o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque existe esta proteína, el M-tipo PDA2R. Esa es una proteína que se secreta a nivel del glomérulo, ¿ya? Y va de la mano conjunta del albúmino. Se dice que cuando se encuentra esta proteína, casi en un 80-90% haces el diagnóstico de glomerulonefritis membranosa. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esto? Es que si tú encuentras esta proteína es de mal pronóstico. ¿Ya? Entonces una pregunta por ahí podría decirse, ¿no? ¿Existe evidencia de dosar algún examen que te diga la mortalidad en una glomerulonefritis? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ¿cierto? ¿Cuál sería la glomerulonefritis? La membranosa. Luego tenemos otros como la membrana proliferativa y tenemos otras que son secundarias. Miren, aquí tenemos como partes secundarias de glomerulonefritis que generan síndrome nefrótico. Tenemos a lupus, que puede generar síndrome nefrótico. Sí, puede generar síndrome nefrótico. ¿Cuál otro más puede generarte? Vasculitis. Las vasculitis también te pueden generar síndrome nefrótico, pero entre su frecuencia más hacen síndrome nefrítico que síndrome nefrótico. ¿Cuál más tenemos en nuestro medio? El principal. ¿Cuál es? Diabetes. Diabetes sigue siendo el más frecuente. Si yo les dijera cuál es la glomerulonefritis más frecuente en general, ¿cuál sería? ¿Secundaria? ¿Cuál sería? A ver. A. De cambios mínimos. B. Postestreptocócica. C. Membranosa. D. Focal y secundaria. E. Rápidamente progresiva. F. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? La membranosa. Mira que yo estoy hablando en general.
No estoy diciendo de síndrome nefrótico, estoy diciendo glomerulopatía más frecuente, que es la membranosa. ¿Y cuál sería la causa más frecuente de glomerulopatía membranosa? La diabetes. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos infecciones como bacterianas, ¿no? Víricas como hepatitis B, hepatitis C, neoplasias como linfomas, ¿no? Dentro de esa es la más frecuente. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento en el caso del síndrome nefrótico? Si yo estoy, algo muy básico en este caso, si yo veo que estoy perdiendo proteínas, ¿será necesario que en mi dieta reponga proteínas? Por decir, si pierdo 100 gramos de proteínas, estoy perdiendo al día más de 100 gramos de proteínas, ¿es necesario que entonces yo reponga esos 100 gramos en el día? No. ¿Es necesario? O sea, existe una equivalencia de que la cantidad que pierdo debe ser similar a lo que tengo que aportarle. No. ¿Qué dice la evidencia? ¿O qué le han dicho? ¿Qué le han dicho saber en la práctica diaria? ¿Existe esa manera? Lo que se menciona es que ese aporte de proteína no debe ser hipercalórico ni tampoco hiperproteica. ¿Por qué? Porque si a un paciente que se está perdiendo proteínas por la orina y estás hipoluminémico, acuérdate que esa resistencia vascular está disminuida porque hay poco flujo a nivel sanguíneo. Si tú le jadeas o le aportas mayor cantidad de proteína, puedes generar que haya un desbalance de esa presión oncótica, porque lo estás aportando, y como no tiene como el mecanismo de querer regresarlo hacia la región intravascular, va a querer seguir botando. O sea, un exceso de proteínas en un paciente hipoluminémico hace que esta proteína no se retenga y también se pierda. Entonces el paciente, en vez de generar el aporte proteico, lo va a seguir perdiendo. Entonces se hizo un estudio ya en Francia, en Italia, en Estados Unidos, se han hecho estudios de cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes en cuanto a la dieta. Y se ha visto que la ingesta debe ser entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo por día. Y da la curiosidad que esta ingesta o este requerimiento proteico es la misma que se da a pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis. Es la misma cantidad, o sea, es el mismo requerimiento. Entonces, lo que se basa en este estudio, que hay un poco de sesgo ahí, es que en el estudio que se hizo, pacientes con síndrome nefrótico estaban justo en diálisis. Entonces el requerimiento diario era un poco incongruente, porque debió hacerse un estudio específicamente solamente síndrome nefrótico sin necesidad de hacer diálisis. Entonces, como has hecho este estudio y ya la mayoría se han aceptado, la CADIGO también ha aceptado, entonces se engloban a que los pacientes con síndrome nefrótico, así se dialicen o no se dialicen, deben recibir el mismo aporte proteico, que es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo. Muy bien. Ahora, doctor, entonces ese paciente también está edematoso, ¿no? ¿Habría necesidad de yo generarle algún medicamento que pueda eliminarme esa sobrecarga hídrica? Sí. Dentro de ellos, el más frecuente es el diurético de asa, que vendría a ser furosemida. ¿Qué vendría a ser? La furosemida. Muy bien. Ese es el primer mecanismo que puedo aportar. Pero cuando no me funciona el diurético como la furosemida, puedo aportar a otras. Miren que puedo utilizar antiácido, como la hidroclorotiazida. También allí a la amiloride, a acetaminofén, y si es refractario, recién puedo dar albúmina. Entonces, no todo paciente con síndrome nefrótico debo darle aporte albúmina endovenoso. ¿Ya? Hay dos condiciones para que yo diga que tengo que darle albúmina a mi paciente. Uno, cuando tiene una hipoluminemia severa, menos de 1.5. Menos de 1.5, mi paciente es candidato de darle aporte de albúmina endovenosa. Y lo otro es cuando mi paciente no responde a los diuréticos y sigue sobrecarga hídrica. ¿Ya? Muy bien. Otro mecanismo más de tratamiento.
generar o dar un medicamento antiproteinúrico, o sea, que me evite que siga perdiendo proteínas. El más representativo, ¿cuál es? Los YECAS o los ARA2. Ahí tienes el Nalapril, tienes el Casopril, Inosiprin. En los ARA2 tienes Alosartán, Iloxartán, Carbisartán. Muy bien. Principalmente esos dos antiproteinúricos se usan frecuentemente. Pero cuando no te funcionan estos medicamentos o de repente ya estás en un rango en la cual está excluido de utilizar esos medicamentos, porque estos medicamentos, ¿con cuánto de tasa de filtración glomerular está prohibido en usarlos? Los YECAS, los ARA2. ¿En cuánto de tasa de filtración glomerular está prohibido darles? 45, 60. Chicos, 40. en tasa de filtración glomerular menor a 30. Si tu paciente con tasa de filtración glomerular es menor a 30, está prohibido darle YECAS o ARA2. Está prohibido. Entonces, ¿cuál es otro medicamento que puedas aportarle? Los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. No dihidropiridínicos. Ahí tenemos como el verapamilo o el DPC. Y ahora, en el año pasado, como ya estamos bastante en estudios con estos medicamentos que lo han visto en falla cardíaca, ¿no? Los inhibidores de la SGLT2, más allá de su función como parte de disminuir la mortalidad en pacientes con falla cardíaca, se ha visto que estos medicamentos también dan un aporte como antiproteinúrico. En cuanto a la presión arterial, como les dije, estos pacientes pueden generar hipertensión. Su presión objetivo debe ser menos de 130 en la sistólica y menos de 80 en la diastólica, que puedes utilizar el YECA o el ARA2. Y en caso de lipidemias, estatinas. Ahora, aquí viene la pregunta que siempre se equivocan en los exámenes. Si hemos dicho que este paciente con síndrome nefrótico puede generar un estado de hipercoagulabilidad, la idea es darle un anticoagulante, pero de forma profiláctica o a dosis activas. Entonces, ¿en qué casos yo debo utilizar la anticoagulación profiláctica o en qué casos debo dar anticoagulación activa? Entonces, la CADIO sacó este cuadro para yo poder discernir si doy anticoagulación activa o profiláctica. ¿En qué casos debo utilizar anticoagulación activa, o sea, dosis plena? ¿Ya? ¿En qué casos? Cuando el paciente tiene tromboembolismo venoso, cuando tiene una trombosis arterial, o tiene un embolismo pulmonar, o tiene una fibrilación auricular no valvular. Son esas 4 condiciones me indican que mi paciente sí o sí debe estar anticoagulado plenamente. Plenamente. ¿Y en qué caso se debe dar anticoagulación profiláctica? ¿No? Sí saben la diferencia entre profiláctica y una dosis plena, ¿no? La dosis plena es que estás anticoagulando a un paciente que sí tiene un trombo, ¿no? Y que la idea es de disgregar ese coágulo y que pueda seguir su camino. Pero la profiláctica es que evitas que este paciente genere ese trombo. Ya, muy bien. Entonces, ¿en qué caso voy a dar anticoagulación profiláctica en pacientes con síndrome nefrótico? En estos casos, cuando el paciente tiene una albúmina menos de 2 o de 2.5 gramos, ¿no? Menos de 2 o 2.5 gramos, y añadido eso debe seguir lo siguiente. Si tiene una proteinuria más de 10 gramos decilitro, a eso se le llama proteinuria masiva, más de 10 gramos al día, más de 10 gramos al día. Índice de masa corporal más de 35. Índice de masa corporal más de 35. Que tenga una disposición genética de generar tromboembolismo, ¿como cuál? Como el síndrome antifosfolipídico, como un síndrome antifosfolipídico. Que tenga una falla cardíaca, NIHA 3 o NIHA 4. Que tenga alguna cirugía reciente, ¿no? Ortopédica, o que sea una cirugía abdominal, o que esté inmovilizado de manera prolongada, y la inmovilización prolongada lo decimos en más de 2 semanas.
Entonces, la primera condición es que la albúmina esté en menos de 2 o 2.5 y que también, añadido a eso, tenga alguno de estos. Bien, ya para culminar, el síndrome nefrítico es un concepto generado por hematuria, presión arterial elevada, disminución del gasto urinario y también puede haber edemas. Frecuentemente mujeres, su fisiopatología se debe a un depósito de clorofos sobre el espacio subendothelial, sobre el epitelial y mesangial. Hay una disminución de la membrana basal glomerular, un daño directo de las células endoteliales y un daño directo a nivel de las células podocitales. Los componentes principales en el síndrome nefrítico entonces vendría a ser la hematuria de origen glomerular, que sería eritrocitos dimórficos con cilindros hemáticos. El paciente puede presentar edema, puede inclusive generar una injuria renal aguda o ligúrica, ¿ya? Puede presentar proteinuria, sí, pero rangos no nefróticos, de 1 a 2 gramos en 24 horas, que no tienen rangos no nefróticos. Hipertensión arterial, eso añadido también tendríamos que averiguar que la mayoría de estos pueden deberse a un problema autoinmune, ¿no? Por ser un problema autoinmune tendríamos que pedir algunos marcadores de autoinmunidad. Tenemos a lana, ¿no? En caso de sospecha de qué enfermedad, Ana, ¿para qué sospecharíamos? Lupus, muy bien. El complemento C3 y C4, ¿para quién sospecharíamos también? Para lupus. Esos tres primeros, básicamente para sospecha de lupus. Hipocomplementemia con ANA positivo. También pediríamos qué cosa, ANCA, el ANCA, que es un marcador de qué patologías, vasculitis, muy bien. Y otro es también indagar infecciones respiratorias recientes, ¿no? Pacientes que últimamente han tenido una infección respiratoria alta o térmicas, ¿no? Y que posterior a eso empieza a presentar hematuria, ¿no? Así que preguntar si tenía infecciones recientes. Muy bien. Entonces, ¿qué glomerulopatías tenemos en el síndrome nefrítico? Tenemos al mesangio capilar, tenemos a la nefritis lúpica, tenemos a la rápidamente progresiva que habíamos mencionado, ¿no? Y tenemos la nefropatía por IgA. ¿No? Y dentro de esas también tenemos a las más importantes, que son las postinfecciosas, ¿no? Las postinfecciosas. Dentro de esas tenemos tres tipos, ¿ya? Porque antes solamente hablábamos de este de aquí, ¿no? La postestreptocócica, ¿no? La postestreptocócica, que era por el beta hemolítico, ¿no? Antes hablaba solamente de ese, pero ahora también hemos visto, o se están haciendo estudios de que aquellos que son generados por estafilococos también te pueden generar un síndrome nefrítico, ¿ya? Entonces no solamente los beta-hemolíticos de tipo A que pueden generar un síndrome nefrítico, sino también el estafilococo aureus. Muy bien, este cuadro solamente me indica de estas dos patologías, del postestreptocócico y del postestafilocócico, en las cuales vamos a encontrar algunas variantes, ¿ya? Por decir, el que me genera el postestreptocócico, ¿ya? Eso puede generar un compromiso renal normal, o sea, no me van a dañar el riñón en estos pacientes, el postestreptocócico. A diferencia del postestafilocócico, eso sí me puede generar un daño de injuria renal aguda, ¿ya? Un daño de injuria renal aguda. ¿Qué más vamos a ver? Que en estos pacientes postestreptocócicos, el complemento C3 va a estar bajo, complemento C3. Y el complemento C4 puede estar normal. A diferencia del estafilocócico, el C3 puede estar bajo, en un 30-50%, y el C4 está normal. ¿Cuál es la diferencia? Que el postestreptocócico sí o sí, el C3 debe estar bajo. Pero en el postestafilocócico, el C3 puede ser normal o bajo. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos que el postestreptocócico, 1 a 2 semanas de haber generado la infección de
vías respiratorias altas. O sea, el paciente tiene una infección, una faringoamigdalitis, y 2 semanas después o una semana después el paciente presenta hematuria. Pero ¿qué pasa si ese germen, el postreptocócico, hace infección de la piel? Para que genere hematuria tiene que pasar de 3 a 6 semanas. De 3 a 6 semanas el paciente presenta hematuria. Pero miren que ese mismo germen, solo que si genera infección respiratoria alta, la hematuria aparece 1 a 2 semanas después de la infección. Y si genera una infección dérmica, aparece a las 3 a 6 semanas de haber generado la infección. Muy bien, en cuanto al tratamiento, como es hipertensión, podemos darle dietas, AGA2, podemos darle bloqueadores de canales de calcio, dihidropiridínicos como el nifedipino, podemos también para el edema, podemos dar diuréticos de asa, corticoides en el caso de ser una enfermedad probablemente autoinmune, y antibióticos como penicilina y si es resistente a eritromicina en caso de postestreptocosis. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta?